Debido a las restricciones que ya conocen y que las he platicado en otras ocasiones, nació la historia de las iguanas. Quien sigue mis videos en Pueblo Informado, en el Facebook de Leonardo Schweben y en otras redes sociales, saben de lo que estoy hablando, de las iguanas, del cuento de las iguanas. Bueno, pues resultó que del cuento de las iguanas salió un personaje que no puedo decir el nombre porque por las restricciones, y lo pusimos como iguana azul insignificante. Desde el día 15 de mayo estoy haciendo programas en vivo con ustedes para que me escuchen a las 10 de la mañana, horario central de la República Mexicana, 10 de la mañana todos los días en vivo en el canal de YouTube de Pueblo Informado. De ahí salió esta plática de las famosas iguanas y una de las personas del público me sugirió ponerle a este personaje el nombre de Iguana Teporocha. Entonces, como no puedo decir su nombre ni puedo decir muchas cosas, entonces a partir de hoy lo vamos a identificar como Iguana Teporocha. Iguana Teporocha. Bueno, pues hay novedades con la Iguana Teporocha que acaba de sacar en el Universal una especie como de anticipo de un libro que pues a mí en lo personal no me interesa en lo más mínimo el libro, quizás por rigor periodístico, por obligación periodística me lo tengan que chutar, pero pues tampoco va a gastar mi dinero en eso, ¿verdad? O sea, de por sí no hay, entonces mucho menos en eso. Pero es interesante, hay dos comentarios interesantes en torno al libro que va a publicar la Iguana Teporocha. Uno, lo que le dijo Fox, y dos, lo que él le dijo a López Obrador. Así que vamos a tratar de desglosar juntos el libro de la Iguana Teporocha. Y la Iguana Teporocha a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Como el único que ha sacado una especie de avance de este libro que va a publicar la Iguana Teporocha es el Universal, voy a tratar de leerles un fragmento, que ustedes lo lean junto conmigo, que lo vean y ya juntos lo comentamos. Hay muchas cosas no interesantes desde el punto de vista de, ay, qué buena onda, no, más bien interesantes desde el punto de vista de lo maldito que ha sido este personaje y nefasto para nosotros. Así que empezamos. La primera lectura es el primer párrafo que dice: el expresidente Felipe Calderón, no puedo decir Felipe Calderón, bueno, ya lo dije, dio a conocer que en 2006, cuando ganó la presidencia, hubo 5 largos meses de transición y solo pudo ver 3 veces al entonces mandatario Vicente Fox, y en una de las reuniones tuvo la oportunidad de preguntarle por los temas de inseguridad, narcotráfico y crimen organizado, y el guanajuatense simplemente le contestó: con eso no hay que meterse. Eso fue lo que le dijo. Bueno, aquí quiero hacer una pausa en relación con este tema, porque es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Felipe Calderón 3 ocasiones durante todo ese proceso electoral. A López Obrador una, a Calderón, López Obrador, a López Obrador una vez y a Felipe Calderón 3 veces. En ese entonces, estoy hablando del 2006, 2005, 2006, yo estaba en una estación de radio en Guadalajara. Hablé con Calderón, la primera vez que hablé con él, prácticamente me rogaron que lo entrevistara, en el buen sentido del término, o sea, oye, por favor, viene Felipe Calderón, que no sé qué, que no sé cuánto, y en ese entonces era así como medio precandidato, no era candidato del PAN todavía, como que andaban, sí, bueno, pues ¿dónde va a estar? Pues en tal lugar. Ahí me tienen con mi grabadorcita, ya ahí le empecé a hacer la entrevista, y no había gente, no había reporteros, éramos muy pocos,
y a cada uno nos dio un tiempo. Yo conocía a Felipe Calderón desde antes, cuando era presidente del PAN, cuando fue diputado del PAN, lo conocía en la Ciudad de México, desde el punto de vista de entrevistas, pero ya así en corto nunca nunca había estado con él, y mucho menos queriendo ser presidente. Pues ya, y me dio la entrevista, etcétera, etcétera. Después lo entrevisté en una segunda ocasión, ya siendo candidato del PAN, que coincidió ese día, el del 2005, cuando ganó la selección sub-17, la de Gio, Vela y todos ellos, acababan de ganar el campeonato mundial. Y él, ya en esta entrevista, ya como candidato, sí tuvo más convocatoria. Había muchos periodistas, no solamente locales, sino también nacionales, entre ellos, por ejemplo, estaba Ricardo Rocha y otros más. Y ahí ya no fue una entrevista en corto, fue como una especie de desayuno, comida, rueda de prensa, donde comimos y cada quien le preguntaba algo. Yo, piensa que le pregunté, y pues todo el mundo le preguntó cosas. Esa fue la segunda vez. La tercera vez ya había, entre comillas, ganado la presidencia. En esa ocasión me fui yo a la Ciudad de México, fui a su oficina y lo entrevisté otra vez en corto, 1 a 1, y ahí ya como ganador, entre comillas, de la presidencia, ya era ganador. Entonces me tocó en 3 etapas, una cuando estaba empezando, una cuando ya era candidato y otra cuando ganó supuestamente las elecciones, lo cual yo nunca he estado de acuerdo que ganó las elecciones, pero eso ya es otro tema. Por lo menos en 2 de esas entrevistas tuve la oportunidad de estar con él en corto, es decir, platicando con él, no solamente la entrevista, sino un poquito antes y un poquito después. Siempre hay como el cotorreo, ay sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, a lo que voy con todo esto es que en ninguna de las 3 entrevistas, en ninguna parte, en ningún momento, porque muchas veces les pregunta a uno y ellos contestan lo que quieren, ¿no? Como siempre. En ninguna parte, en ningún momento comentó algo acerca, ni siquiera insinuó que iba a haber una guerra contra el crimen organizado. Si revisen ustedes la campaña de Calderón de aquellos años, 2005-2006, incluyendo los debates y las discusiones y todo, jamás lo dijo. Efectivamente, después de que ganó la presidencia con un fraude, hasta que entra como presidente por la puerta trasera, no tuvo eventos como los tuvo López Obrador ahora, que todos los días hablaba, ya siendo el candidato electo ganador, el candidato ganador, y tampoco habló. Nunca dijo nada de ese asunto. Nunca, ni siquiera lo esbozó. ¿Por qué sorpresivamente en el año 2006, cuando ya fue presidente, en mero diciembre del 2006, declaró una guerra al crimen organizado? Cuando jamás lo había dicho. Bueno, en este mismo, y con eso quiero decir absolutamente todo, con eso digo todo. O sea, se lo sacó literalmente de la manga. ¿Por qué? Ve tú a saber. Y uno ya puede medio sospechar. Y cuando Fox le dice, con ese tema no te metas, ¿qué le está diciendo? Pues le está diciendo todo. O sea, tú hazte, ¿cómo se dice? Tú hazte güey, pues hazte güey. Pero ya lo que pasó después, ya lo vemos. Bueno, vamos rápidamente a otros temas. Esta revelación la hace el expanista en su más reciente libro, no lo voy a promover ni nada, pero aquí se habla de una carta que le manda él justamente a Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2019, justamente cuando tenía un año ya como presidente López Obrador,
creo que nunca se ha comentado de esa carta, no tengo referencia de que la haya comentado, y ahí hace una recomendación muy precisa. Con mucho respeto le sugiero, señor presidente, se refiere a López Obrador, revise bien la casa. Con esto, pues él lo que quiere hacer es lavarse las manos y decir, pues yo no me enteré de lo que había pasado. Ya sabemos que sí se enteró, ya ha habido documentación, etcétera, etcétera. Le sugiere además mantenerse cercano a los procesos de control de confianza de la Guardia Nacional, de la Fiscalía, y ordenar que lo que quede del CISEN investigue si hay penetración de otros grupos. Ese ya es, digamos, otro tema. En la misiva, en la carta, el expresidente describe lo que sucedió con el tal Ovidio, que ya conocemos. Parece que el Estado mexicano es frágil y derrotable, además de infringir una inmerecida humillación a nuestros soldados, la cual debe ser resarcida con apoyo presidencial. Bueno, pues aquí más de la carta. Le recuerda a López Obrador que ha dicho que no quiere guerra contra las drogas, y si ya está convencido de que el narcotráfico no se le debe perseguir, es respetable su opinión. Sin embargo, como titular del Ejecutivo, está obligado a perseguir y castigar los delitos y defender a los ciudadanos. Lo que no se vale es que ordene a las Fuerzas Armadas realizar operaciones muy peligrosas y a la hora de la hora contraórdenes del gabinete que las dejen sin respaldo. También dice que yo no pateé ningún avispero, el avispero ya estaba dentro de la casa y las avispas cada vez más violentas y venenosas. Esta parte es muy importante. Cuando dice, yo no pateé ningún avispero, como usted dice, el avispero ya estaba dentro de la casa y las avispas cada vez más violentas y venenosas se estaban dispersando por toda la casa común y estaban lastimando a muchos y amenazando a todos los mexicanos. Miren, ya no quiero continuar más con este asunto porque me desespera. ¿Cómo podemos explicar que vivimos en ese 2006? Miren, en ese sexenio, en el sexenio de Calderón, y lo voy a expresar con una sola palabra, a ver si se entiende. No tiene pantalones la iguana Teporocho. Se equivocó. Ahora, se equivocó porque no sabía. Se equivocó porque fue muy inocente. Se equivocó porque fue mal asesorado. Se equivocó por ignorancia. Todo eso es válido. Todos nos hemos equivocado. Pero yo me temo que no se equivocó por nada de eso, sino que se equivocó para proteger a alguien. Felipe Calderón va a ser premiado en este país con un partido político, y eso le va a permitir tres cosas. 1, tener fuero. 2, seguir en el candelero. Y 3, va a lograr que le paguemos su partidito político. No es eso como para estar hasta la madre. ¿Tú de qué estás hasta la madre? Hasta la M, para que me entiendas.